Hola, ¿qué tal, chavales? Aquí Haunter812, otra vez con vosotros. Y bueno, hoy estamos en Photoshop, pero esta vez no estamos para hacer un tutorial específico sobre un tema, sobre un tema de Photoshop, sino que voy a hacer una nueva serie de vídeos en la que vamos a ver preguntas y respuestas frecuentes que se hace mucho a la gente sobre Photoshop, lo que llaman las empresas de software FAQ, FAQ, no el otro FAQ. Es Frequently Asked Questions, creo que es lo que significan estas siglas, y son pues preguntas frecuentes que se hace la gente. Bueno, la primera pregunta que se hace mucha gente es ¿qué es CS? Cuando por ejemplo nosotros vemos Photoshop CS3, CS4, CS5, el CS6, que es el nuevo que han echado. ¿Qué significa todo esto? Bien, pues todo esto pertenece a una creación de Adobe. Adobe ya sabéis que es la empresa que realiza Photoshop, y CS es la Creative Suite. Significa eso. Es digamos un paquete que crea Adobe en el que incluye varios software de Adobe. Tenemos varias Creative Suite. Tenemos la Master Collection, que tiene todas las aplicaciones de Adobe. La Design Premium, que tiene algunas, o sea, la mayoría de estas aplicaciones son para el diseño gráfico y la publicación impresa, ¿no? Para diseño web. Después tenemos la Web Premium, que es ya al diseño y publicación de web, dirigido a ello. Y la Production Premium, que es postproducción de vídeo, ya sabéis, After Effects, Flash, etcétera, etcétera. Bien, pues eso es Creative Suite. Es un grupo que nosotros tenemos, que Adobe nos da, en el que, por ejemplo, pues claro, no es lo mismo comprarse el Creative Suite, que ahora mismo pues no sé cuánto costará, pero claro, es caro porque es Adobe, pero bueno, no es lo mismo comprarlo en grupo que comprarlo todas las aplicaciones por separado, como se hacía antes de que Adobe creara las Creative Suite. Por ejemplo, antes yo, iba a comprar Photoshop y tenía que gastarme 200 euros en Photoshop. Sin embargo, ahora, pues por no sé cuánto costará, 700 euros más o menos, puedo comprarme varios programas, entre los que está Photoshop, After Effects, Premiere. Entonces vamos a tener un montón de programas en un grupo. Eso es Creative Suite. Entonces está bastante bien, pues para ahorrar dinero, como ya os digo. Bien, pues esa ha sido la segunda pregunta. Ahora vamos ya, la primera pregunta, vamos ya a la segunda. ¿Cuál es la mejor versión de Photoshop? Bueno, pues eso ya depende de ti. Aunque muchos digan que siempre es lo último, lo mejor, no tenéis que confiar en eso. Por supuesto que no. Depende de ti, depende de qué vayas a utilizar, qué ordenador tengas, a qué lo vayas a dirigir. Pues no es lo mismo tener, por ejemplo, el Photoshop CS6 si tienes un ordenador del año Catapult, pues no te va a funcionar bien. Sin embargo, quizás el CS4 sería mejor para ti. Bien, simplemente es eso. Por ejemplo, tenemos los más actuales, o sea, los que aún están en uso, son CS3, que casi no se usa, pero bueno, se sigue usando. CS4, que también está un poquillo desfasado, pero bueno, se sigue utilizando. CS5, que es yo creo que el más utilizado. Y CS6, que es el nuevo, para mí es el mejor porque lo uso de una manera avanzada y por tanto para mí es mejor. Y bueno, pues es el nuevo, incluye todas las cosas nuevas que ha metido Adobe en sus nuevos programas. Entonces simplemente os voy a decir para qué nos serviría cada paquete. Por ejemplo, CS3 pues sería si tienes un ordenador muy antiguo, en el que, o muy poco potente, puede ser nuevo pero muy poco potente, en el que pues claro, un CS4 pues ya no podría funcionar con fluidez. Entonces el CS3 sería para ello. O si quieres hacer un diseño básico, yo que sé, me hago una foto y simplemente lo que quiero es añadir un filtro de color, pues para eso no merece la pena cogerse otra versión más superior. Entonces nos dejaríamos con CS3. Después tenemos CS4. CS4 es ya para ordenadores intermedios, ya como tú veas. Si puedes
tener el CS3, pues seguro que puedes tener el CS4. Luego ya tenemos el CS5. Este ya es más avanzado. Necesitaremos un procesador de más de 1,5 GHz, por supuesto, de 2 núcleos. Y ya, pues como os digo, es más complejo. Y luego ya tenemos el Photoshop CS6. ¿Qué pasa con CS6? Bien, que como nos pasó en After Effects y en Premiere y en otros programas, en la versión CS5, necesitamos un procesador que está muy extendido, pero que casi nadie tiene, y es el de 64 bits. Necesitaremos un procesador de 64 bits. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tenemos dos tipos de procesadores, los de 32 y los de 64. Pues que en uno de 32 no nos va a funcionar. ¿Cómo vamos a saber que nuestro ordenador es de 32 o 64? Bien, vamos a equipo, en propiedades, dentro de equipo, si le damos a propiedades, veremos las especificaciones de nuestro ordenador y veremos, por ejemplo, yo ahora mismo estoy viendo en mi ordenador que pone tipo de sistema operativo de 64 bits. Entonces yo podría tener el CS4. Sin embargo, tengo otro ordenador que lo tengo con Windows Vista Home Premium 32 bits. Ahí ya sí que no me iría el CS6. En algunas ocasiones sí es verdad que en 32 bits funciona a veces. Cosas de la vida, no sé exactamente la razón, pero funciona. Eso sí, no os creáis que va a funcionar de una manera increíble, no, quizás el 3D de vez en cuando se traba y bueno, pues es un problema. Así que ahí tenemos ya resuelta la pregunta de cuál es la mejor versión, depende de ti. Bien, ya la tercera pregunta. ¿Cómo se usan y para qué sirven las capas? Bien, esto es una pregunta que es... Bueno, a quien sepa de Photoshop le parecerá una soberana estupidez. De hecho, a mí cuando a veces me la han hecho, sinceramente me parece una tontería preguntar eso. Pero sí, hay gente que se la hace. Se hace esta pregunta. Bien, pues vamos a resolverla. Las capas, vosotros tenéis que pensar en una cebolla, ¿no? Está hecha por capas. Tenemos una capa inicial y a partir de ahí va haciendo más capas. Bueno, pues en Photoshop es lo mismo. Tú no tienes un dibujo en el que, si no, claro, podríamos usar... Photoshop sería comparable con Paint. Sinceramente, si no hubiera capas, Photoshop sería como Paint. Tú dibujas y ya está. Pues no, Photoshop lo que hace es que tú dibujes varias imágenes y luego puedas interponerlas unas entre otras. Vamos a explicarnos. A ver, esto es como si yo hago un dibujo en un folio blanco y ahora cojo papeles, o sea, creo que se llaman acetatos, estas hojas transparentes, ¿no? Pues es como si pusiéramos encima de ese folio un montón de papeles de estos transparentes y en cada uno dibujáramos una cosa. Por ejemplo, yo le hago una foto a un paisaje y en la siguiente hoja, la transparente, pongo la silueta de un humano. En la siguiente pongo el color del humano, ¿no? Lo pinto. Y en la siguiente pongo el sol, por ejemplo. Bien, pues ¿de qué nos serviría en este caso las capas? Bueno, pues si yo quiero modificar el color, o sea, borrar el color sin modificar el resto del dibujo, porque imaginaos, por ejemplo, que yo quiero borrar el color de un humano que está sobre un paisaje, pues también, si no hubiera capas, borraría también el paisaje. Pues lo que te ofrece Photoshop es que tú borres ese color sin afectar a lo que tienes detrás. Entonces es bastante útil. Luego, por ejemplo, puedes tener dos capas preparadas, como por ejemplo la última hemos dicho que era la capa donde poníamos el sol, ¿no? Pues yo preparo una capa con un sol y otra con nubes y lloviendo, por ejemplo. Bueno, pues podemos ir cambiando de capa si queremos que llueva o si queremos que esté soleado. Bien, es solo eso. Luego lo que nos da esta herramienta, la herramienta de capas, es que podemos darle transparencia, borrarla, moverla independientemente del resto de nuestras imágenes. Y bueno, luego ahí tenemos la paleta de capas y ahí vamos creando y eliminando y editando nuestras capas. Luego tenemos varias opciones de capas, hacer una capa más oscura, más clara, capas de ajuste que son muy útiles, son capas, o sea, filtros de colores, lo que se llamaría filtros de colores. Y bueno, pues es eso para lo que sirven las capas, y por lo que se caracteriza Photoshop. Fue uno de los primeros programas en utilizar capas.
Y nada, pues esto ha sido hasta ahora todo lo referente a lo que se me ocurría a mí, que puedan ser preguntas frecuentes que os podáis hacer. Espero que os haya gustado el vídeo, que le deis al like, os suscribáis a mi canal y añadáis este vídeo a favoritos, a ver si somos más. Bueno, hasta luego.